Bienvenidos amigos a otro sábado de Cámara del Crimen. Richard, buen día. Bueno, buenas tardes a todos. No puedo ni hablar, pero bueno, vamos a hacer el programa de todas maneras. Estás con muy poca voz, Richard, pero vamos a hacer el aguante como siempre. Tenemos un programa cargado de historias muy conmovedoras. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un caso de abusos sexuales cometidos contra chicos de entre 10 y 12 años en un colegio religioso, en el Colegio del Salvador. Abusos que ocurrieron hace mucho tiempo, entre el 98 y el 2003. Y estos chicos tienen hoy, ya son grandes, una lucha para que la justicia abra los ojos, abra los oídos, los escuche y haga lo que tiene que hacer. Vamos a estar hablando con ellos aquí en el piso de Cámara del Crimen. También nos vamos a ocupar del femicidio de Ferni Ayala, una joven que fue asesinada por su pareja, un prestamista vinculado al narcotráfico también, en Barracas, y que ahora está siendo sometido a juicio oral después de permanecer prófugo varios meses. Nos vamos a ocupar de Leonardo Cositorto, está tratando de arreglar. ¿También? Sí, Cositorto. porque está tratando de arreglar en Corrientes algunas de las víctimas. Vamos a hablar de Loan, porque acá con Richard no nos olvidamos nunca de este chiquito. Y también vamos a tener un desarmadero con un caso clásico, Richard, un caso clásico, sí, que todos seguramente conocen por el nombre, pero no creo que muchos lo tengan presente con todos sus detalles, ¿no? Se los vamos a decir ahora mismo, el caso de Natalia Melman. Usted lo debe recordar, supongo que lo debe recordar, porque en su momento, bueno, como otros casos, pasó a formar parte de los clásicos argentinos, los clásicos de la crónica negra argentina. Claro. Si te parece, ya mismo nos vamos a meter en el primer caso del día de hoy en Cámara del Crimen, después de esta barrida. Vamos. Richard, tenemos que hablar de un caso que tiene que ver con un colegio muy tradicional, el Colegio del Salvador, un colegio que tiene autoridades educativas y que tiene también autoridades vinculadas a la iglesia, vinculadas a los jesuitas. En ese colegio, según se animaron y lograron denunciar con el paso del tiempo, un grupo de chicos que llegó a ser de 40 en total, hubo abusos sexuales. Estos chicos contaron que cuando tenían entre 10 y 12 años, entre los años 98 y 2003, sufrieron distintas clases de abusos por parte principalmente de un sacerdote, de Carlos Fretes. Ellos lo señalaron con nombre y apellido a este religioso, un hombre de la orden jesuita. Hicieron una denuncia ante la justicia que les llevó tiempo. Lo hemos hablado acá 1000 veces en Cámara del Crimen. Las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Solo tienen que entender tanto la justicia como, en este caso, las autoridades eclesiásticas, las autoridades de un colegio, incluso los propios padres lo tienen que entender. Cuando se trata de menores de edad, es muy difícil entender que lo que ocurrió estaba mal. Es muy difícil romper el muro de silencio que suele rodear a las víctimas, muros que suele levantar el propio abusador, que aísla a las víctimas unas de otras, hasta que en un momento estos muros comienzan a derribarse. Uno empieza a hablar, se entera de que no es el único, de que hay otros que sufrieron lo mismo, y así empieza a abrirse este mundo que permanece oculto, tapado por los abusadores, y en este caso ya veremos si por otras personas más, y sale a la luz. ¿Qué ocurre con este caso en particular? Bueno, cuando se conoció el hecho de que había un cura que era una suerte de asesor espiritual de los alumnos del Colegio del Salvador, que cometía abusos sexuales, al cura, al que estamos viendo en pantalla, Carlos Fretes, lo sacaron en un primer momento del colegio. Como hemos contado tantas veces aquí en Cámara del Crimen, lo enviaron a otro destino, algo que durante décadas fue muy común en la Iglesia Católica. En lugar de tomar alguna medida, decía siempre, sí. Richard lo ha contado incluso en libros que ha escrito, en lugar de
tomar alguna medida concreta, disciplinaria, ¿qué hacen? Lo sacan del lugar donde está el conflicto, donde están las denuncias, y lo envían a otro lugar. Y lo esconden. Lo esconden, sin Lo esconden, advertirle lo esconden. a nadie, sin advertirle a quienes están en el nuevo destino. No, incluso esconden también a las víctimas. Las víctimas generalmente no están en condiciones de aparecer en televisión, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense la índole del delito de que se trata. El tiempo suele dar a veces buenas salidas a amargas dificultades, pero otras veces el tiempo es muy cruel. Es muy cruel. Todo depende de la historia de que se trate. En este caso estamos hablando de situaciones en las que, llegado a este punto, llegado al punto en que lo estamos conversando, lo estamos desarrollando en Cámara de Crimen, el tiempo ha sido cruel con la víctima. El tiempo no tiene por qué fijarse quiénes son los actores de este drama. Los actores de este drama son el cura abusador, aquellos que lo ayudaron, las víctimas, por supuesto, y el Estado, que se debe encargar de estas situaciones. Pero el tiempo no se fija en esas cosas. El tiempo pasa. Y de acuerdo a al punto de vista de los seres humanos, el tiempo puede pasar toda la vida sin ninguna consecuencia o tener una consecuencia. En este caso les voy a adelantar que no hay consecuencia. La nena. No hay ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay legalistas que se atienen a lo que dice la ley. Hay una ley que se pensó en otra época y hay víctimas que no están llamadas en la discusión. Cuando uno habla de prescripción, cuando uno habla de plazo, un plazo para juzgar, está muy bien, porque el tipo que es acusado necesita saber en algún momento, che, viejo, yo soy culpable o soy inocente. No me pueden tener toda la vida ahí. Por eso ustedes recordarán que se habla de plazo razonable para hacer una investigación, todo lo contrario del Logan, por ejemplo. Bueno, para hacer una investigación y decir, pasó tal cosa, esto es un delito, este es el autor, este va a juicio. Un plazo razonable para el tipo que es señalado, ¿no? Un plazo razonable. Cuando eso no ocurre, cuando no se cumplen todos los pasos, pasa el tiempo pasa. ¿Y el Estado qué hace? El Estado es el encargado de ir realizando cada uno de los pasos hasta llegar a un final, generalmente un veredicto de absolución o de condena. Entonces, acá hay dos términos, dos patas de la mesa. El Estado, a través del Poder Judicial, fiscales, jueces, todo eso, y el acusado. ¿Dónde está la víctima? Dígame usted dónde está la víctima en todo este asunto de prescripción, del paso del tiempo. ¿Dónde está la víctima? Es lo mismo violar a un nena de 5 años que hacerlo, violar a un varón, a una mujer a los 25 años. Es lo mismo. Nadie se lo preguntó el tipo de daño que se causa con la violación. Usted piensa que es solamente físico, porque muchas veces ni siquiera es físico. Ahí está el tema. Entonces yo agarro la ley y me dicen, sí, plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque la ley está pensada para el tipo que es acusado. Para el tipo que es acusado. Entonces la ley dice, bueno, después de tanto tiempo y qué sé yo, se cierra la causa. Claro. Se cierra la causa. Pero nadie piensa en la víctima. Nadie. La ley no piensa en la víctima. Es mentira lo que le dicen. Generalmente la prescripción es un castigo para el Estado, para los jueces, porque no hacen un carajo. Eso es sabido de acá a la luna. Si yo soy pesimista, sí, porque convivimos con eso todo el tiempo y nos siguen enroscando la víbora. Los jueces son vagos, esencialmente vagos. Lo primero que hacen cuando reciben un expediente es ver si son competentes, ver si tienen la jurisdicción y ver si la causa no está prescripta. ¿Qué son esas tres cosas? Son 3 elementos para sacárselo de encima. Para sacarse la causa de encima. No laburan, no quieren laburar. Bueno. Claro, lo que ha ocurrido en esta causa es que se hizo la denuncia judicial. Claro, estamos hablando de hechos que habrían ocurrido 20 años para atrás. Sí, agarra la ley, listo, está prescrito. Toma la ley y dice, no, esto está prescripto. Los denunciantes insisten, apelan, llegan hasta la Cámara de Casación. La Cámara de Casación les dice, esto está prescripto. Ha prescripto.
cumplió el plazo máximo para enjuiciar a los autores de este hecho, por el tiempo que transcurrió. Las víctimas, ¿qué dicen? Hay tratados internacionales que defienden los intereses de los menores, hay ya cambios en la ley que dicen que los delitos contra los menores son imprescriptibles. ¿Qué le responde la justicia? No, pero esos cambios son posteriores a que ocurrieron estos hechos que ustedes están denunciando. Y acá hay un problema más en toda esta situación. Carlos Fretes, este sacerdote acusado por las víctimas concretamente de haber cometido los abusos, ya murió. Murió en el año 2015. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué insisten las víctimas? Vamos a estar hablando con dos de ellas, aquí en Cámara del Crimen, ya en instantes. ¿Por qué insisten las víctimas? Porque las víctimas entienden que si bien el abusador fue Carlos Fretes, hubo un sistema de protección que tuvo que ver con autoridades religiosas y autoridades del colegio que supieron, que fueron cómplices, que encubrieron, y hacia allí quieren que vaya la justicia. La respuesta de la Cámara de Casación es, no, está todo prescripto. Si está prescripto el hecho principal, todo lo demás también. Si quieren, dicen desde la Cámara de Casación Penal, puede haber un juicio por la verdad. Uno de estos juicios, de los cuales ya hemos hablado acá, donde se exponen las pruebas, se expone la acusación y se llega a una resolución que puede ser, bueno, esta persona fue culpable o estas personas fueron culpables, pero no las podemos condenar porque está todo prescripto. Pero socialmente le decimos a todo el mundo que ellos hicieron esto. Esto está muy debatido, si tiene sentido, si no tiene sentido, si las víctimas lo quieren hacer. Sí. Por supuesto que ahí hay todo un debate. Las víctimas igual no se han detenido en esto. ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy en Cámara del Crimen? ¿Por qué vamos a escuchar a las víctimas? Porque van a ir a la Corte Suprema las víctimas. Van a pedirle al máximo Tribunal de Justicia de la Argentina que revea la postura de la Cámara de Casación y que dé vía libre a un juicio. Así que lo que plantean es, no está cerrado el tema. Desde el Colegio El Salvador, por supuesto, dicen, no tenemos nada que ver con esta situación. En su momento a Carlos Fretes se lo apartó. La orden jesuita, que dice, se le comunicó que ya no pertenecía más a los jesuitas, tuvo su sanción, él se murió sabiendo que estaba afuera de la orden religiosa. Desde el colegio dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, ahí hay todo un debate, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a las víctimas. Planteamos lo que dice el colegio porque viene teniendo una postura, ahí estamos viendo la fachada, de no tenemos nada que ver con lo que ocurrió. Cuando nos enteramos, fuimos con las medidas que podíamos tomar, pero nosotros no podíamos denunciar judicialmente lo que era una situación de instancia privada. Lo que dice el colegio, es, desde su punto de vista, es bastante contundente. Desde su punto de vista, dice, nosotros no sabíamos nada. Bueno, pero lo supieron cuando hubo la denuncia. Sí, por eso lo separamos. Y además, ¿por qué no se fijaron en la directora de la primaria? Los separamos, los expulsamos al responsable que después fallecería. Apunten a la directora del nivel primario. Acá me parece a mí, tal vez por falta de información, que pueda haber un problema. La directora del nivel primario no dependía de ellos. Y no sé, por ahí no, por ahí no. Y después dicen dos cosas que, bueno, que no dejan de ser así. Se pueden debatir, no dejan de ser así. 3 instancias judiciales dijeron que nosotros no tenemos nada que ver, que el asunto prescribió. Ahora voy a hablar un segundo más de la prescripción. El asunto prescribió. Y segundo, el juicio por la verdad no es legal. Vamos con el tema de la prescripción, pero rápidamente, pero no los quiero aburrir con cosas leguleyes y nada por el estilo. Pero para que lo entiendan, porque si no estamos hablando de palabras que... ¿Qué sé yo? Prescripción, además de todo, significa de darle un plazo razonable para investigar, significa que después de un tiempo, los efectos del delito, el delito ya no le interesa a nadie. No interesa. No hay ya repercusión social con relación al delito. Bien. Esto es uno de los fundamentos por el cual existe la prescripción. Además del que le dije, del imputado que tiene derecho. Bueno, meterse ahí adentro. No todos los jueces se meten ahí adentro. Los que podrían meterse ahí adentro, ¿qué significa? Ver si el fundamento del principio de prescripción
se aplica en este caso. O sea, si sigue habiendo conmoción por lo ocurrido o no, lo pueden hacer los jueces de la Corte, si quieren. Ellos lo pueden hacer. Ir adentro del problema. En realidad yo le pregunto a usted, ¿usted conocía el caso en el año 2003, 98? No. ¿Nosotros lo conocíamos? No. ¿Conocían las víctimas? ¿Las víctimas podían hablar? No. Bueno, fantástico. Para ellos, ¿el asunto no tiene más consecuencias? ¿No tiene efecto social? ¿No tiene efecto? Sí, para ellos sí. Y para nosotros, a partir de ahora sí. A partir de ahora sí. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es yo entiendo que a un tipo no se lo puede tener todo el tiempo acusándolo y toda la mano, pero ¿por qué no abrís un poco la cuestión e incluís a la víctima? Y ahí te vas a dar cuenta que el argumento ese de no, ya no tiene la misma conmoción social, el delito ya pasó, es una estupidez, una reverenda estupidez. Pero bueno, agarran el Código Penal, artículo 62, prescribió, a ver, ¿sí? ¿Cuándo empezó la denuncia? Sí, no, ya pasó el tiempo, prescribió. ¿Está mal lo que hicieron los jueces? No, está bien. Ahora, ¿usted quiere dar un paso más? Tiene que ir a la Corte. Richard, justamente para hablar de esto y para escuchar lo que tienen para decir quienes hicieron la denuncia, vamos a hablar ahora con las víctimas que se atrevieron a denunciar a Carlos Fretes y a autoridades del Colegio de El Salvador. Estamos con Francisco y con Gonzalo, víctimas de lo que ocurrió en el Colegio de El Salvador, del sacerdote César Fretes. Antes dijimos Carlos Fretes, el nombre está mal consignado en algunos lugares. César Fretes, quien ya falleció. Gracias por estar aquí con nosotros, por atreverse a hablar, por poner la cara. Sabemos que es recontra difícil. Queríamos con Richard escucharlos. Primero, que nos cuenten qué fue lo que pasó entre el 98 y el 2003 en el Colegio de El Salvador. Lo que nos puedan contar y lo que nos quieran contar, más allá de lo que nosotros describimos. Bueno, como bien decían ustedes en la introducción que estaban haciendo, en el colegio estaba este hombre que era un religioso, César Fretes, y durante esos años en los que trabajó, que son más o menos entre el año 98 y 2003, el tipo abusaba permanentemente de abusos, era una suerte de acompañante espiritual, pero que además se encargaba de participar y participaba de muchos viajes de estudio, y como segunda cosa importante también tenía a su cargo lo que sería una especie de mal llamada educación sexual que daba él, y utilizaba, ¿no?, como esta especie de materia como plataforma para indagar sobre temas referidos al desarrollo de sus alumnos y usar eso como trampolín como para empezar a hacer las cosas que hacía. ¿En qué nivel? ¿Nivel primario? En nivel primario, en alumnos de quinto, sexto, séptimo grado. Ajá. Nosotros, ustedes tenían una clase de educación sexual. Era un taller, no era una materia, pero sí, un exactamente. taller de educación sexual, que estaba a cargo de este hombre. Estaba a cargo de este hombre. César Fretes. Bien. Y él aprovechaba estas situaciones, los retiros, los viajes y el hecho de hablar de sexo habilitado por el colegio para dar paso a los abusos. Exactamente. Nosotros, de todas maneras, este caso y esta causa, por supuesto que no es contra Fretes, que está muerto, y de ninguna manera de nuestra parte es entender esto como el tipo se murió, no queda otra y vamos así como por deporte, vamos contra otras personas. No, nosotros sabemos, y está acreditado en la causa, con testimonios y con documentos que se obtuvieron en allanamientos, que las autoridades del colegio habían recibido advertencias del año 98. Una en el año 98, una en el año 99, dos en el año 2001 y una más en ese año 2003, que ya la situación se les empieza a ir de las manos. ¿Qué tipo de advertencias eran? ¿Algún padre? No nuestros padres, pero padres de algún alumno que alertados por la situación se acercaban al colegio a ver el tema. En el año 2003, 5 años después de la primera advertencia que reciben, con la situación yéndose un poco de las manos, deciden moverlo a Mendoza. Supuestamente en Mendoza, a trabajar en un lugar con gente mayor. Consta en el expediente también que continuó trabajando con niños en la provincia de Mendoza, hasta que en el año 2007 decide Fretes dimitir él personal y voluntariamente. No fue expulsado, sino que él decidió voluntariamente dejar los hábitos. Y esa es la historia, básicamente. Él dice, cuando renuncia, él dice por las acusaciones que ha recibido. Sí, tengo los documentos acá. O sea, no, pero es importante, me parece a mí. Este hombre no es expulsado ni suspendido por la Compañía de Jesús, sino que él mismo dice, o da a entender. No, dice,
por las denuncias o los casos de abuso que se me atribuyen, yo renuncio. Exactamente, el año 2007. ¿En qué año llega la justicia a esto y cómo llega? Y ¿De qué fue manera? un proceso bastante largo. Nosotros en el año 2002 decidimos hacer público este caso, luego de varias charlas entre excompañeros que, digamos, nos fuimos dando cuenta, fuimos entendiendo que lo que había ocurrido era una situación de abuso, nos fuimos dando cuenta que éramos muchos los que habíamos pasado por esto. ¿40? Hemos llegado a contar más de 40 casos. ¿Qué edad de tenías? varios ¿Vos qué edad años. tenías? 11 años. Pero cuando empezaron a hablar de esto, Cuando empezamos a hablar de esto teníamos, la primera vez que lo empecé a hablar yo tenía 28 años, en el año 2018. Me junté con un amigo, le conté lo que me había pasado y me dice, a mí también. Y ahí arrancó todo. o sea, les costó un montón de tiempo Mucho y de tiempo. procesarlo para poder ponerlo en palabras. Exactamente. Y sacarlo Fuimos al- incluso varias veces a hablar con autoridades del colegio para preguntar qué había pasado. Siempre reconociendo que ocurrió esto, pero lavándose las manos, diciendo que no tenían nada que ver, que era otra época. Hasta que decidimos ir a la justicia, que eso fue a fines del año 2002. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía, que la tomó. La Fiscalía nos tomó declaración. De hecho, consta también en el dictamen de la Fiscalía que todas estas personas que estamos denunciando sabían lo que estaba ocurriendo. Digamos, consta testigos que dicen que fueron advertidos y que lo dejaron a este hombre en su lugar. Es decir, lo que nos pasó a nosotros dos no hubiera ocurrido si estas personas actuaban como deberían haber actuado, Con la primera advertencia. con la que primera recibieron. advertencia. Pero cuando ustedes van a la justicia, Frete ya está muerto. Frete ya está muerto, exactamente. Lo que ocurre es que justamente lo que nos fuimos dando cuenta a medida de empezar a comunicarlos entre varios excompañeros, que estas personas sabían lo que había pasado. Entonces, a medida que fuimos, digamos, poniendo en común toda esta situación, fuimos empezando a entender que lo que parecía una persona individual que había cometido un acto determinado, detrás tenía toda una institución y personas concretas que dirigían esa institución, que lo apañaron, que lo protegieron, que lo taparon, que lo mandaron a otro lugar para que no se hable del tema y que se ocuparon de que ninguno de nosotros, siendo estudiantes, podamos también entender lo que nos había pasado, porque en el fondo estas autoridades lo que hicieron fue, es lo que ellos dicen, 2003 recién nos enteramos, o sea, no reconocen que sabían de antes, y lo mandamos a Mendoza para que sea investigado y luego lo expulsamos, dicen. Todo mentira. Primero sabían de antes. Segundo, si hubieran investigado nos hubieran preguntado a nosotros, a ninguno de los ¿Ustedes exalumnos. nunca hablaron con las autoridades del colegio? Cuando éramos alumnos, las autoridades nunca lo comunicaron a los padres, nunca hicieron ningún tipo de comunicado para que toda la comunidad educativa sepa lo que había pasado y sepan el riesgo al que estaban expuestos sus hijos. Ujú. Y cuando lo mandan a Mendoza, encima dejan que participe en actividades en una parroquia, en una escuela, que eso también consta en el expediente. Es muy claro este punto. Si no fuese por el propio perpetrador, las autoridades no hubiesen hecho nada. Hay un detalle más que es muy Es interesante. decir, del propio perpetrador quiero decir, si él no renunciaba, no hubiesen hecho nada. No. Hay un detalle más que es muy gráfico de la situación. Fretes, la dimisión la presenta en mayo, junio de 2007. Sí. Hasta marzo del siguiente año, esto consta en el expediente, siguió recibiendo apoyo económico de los jesuitas para poder sustentarse la vida. O sea, por lo menos 8 o 9 meses después, en los que ya él no formaba parte, no era más un miembro de la iglesia, digamos, Lo bancaban. la iglesia lo siguió bancando económicamente. Por lo menos durante 8 o 9 meses. En todo este trayecto que pasó desde la denuncia a declarar, ustedes, me imagino, habrán tenido que atravesar momentos difíciles. Debe ser complicado ir a hablar con la justicia, revivir todo lo que sufrieron, que de hecho, vos me decías, recién en 2018 pude hablar de esto con un amigo. ¿Cómo se sienten cuando, después de todo lo que han pasado, de exponerse, la justicia le dice, está todo prescripto? No, aquí no ha pasado nada, no se puede juzgar. Son muchas sensaciones, la verdad que desde frustración por ver que hay un sistema judicial que hasta hoy en día parece proteger a los que apañan abusadores y favorecen que estos delitos de abuso sexual infantil no encuentren culpables. A la vez encontramos mucho apoyo en lo grupal, el hecho de que seamos 10 denunciando, más todo el apoyo de nuestras familias,
los abogados que nos acompañan, que la verdad que son unos fenómenos. Digamos, hemos armado también un grupo humano muy importante para poder sobrellevar todo esto. También hay una realidad que si bien mayoritariamente los fallos han sido a favor de la prescripción, las fiscalías siempre acompañaron nuestro planteo de que digamos, los tratados internacionales sobre el derecho del niño, que tienen carácter constitucional ya desde el año 94, priman en estos casos porque lo primordial es el interés superior del niño. Entonces las fiscalías han acompañado esto. De hecho, el fallo de casación es 2-1, es decir, uno de los jueces sí se atreve a decir que esto no está prescripto y que debe ser investigado. Hantus. Hantus, Exacto. el doctor Hantus. Sí, Pablo Hantus. Él vota Él por la vota no que no está prescripción. prescripto y que Lo debe cual es investigarse. importantísimo, porque de ese voto se puede agarrar la Corte el día de mañana para decir, Exactamente. acá está la fundamentación de... Y tenemos la expectativa de que la Corte también, digamos, acorde a lo que sucede en varios países hoy en día que van en línea de que estos casos de abuso no prescriben, tenemos la expectativa de que la Corte también va a acompañar esta visión, porque no solo está nuestro caso esperando en la Corte, hay muchos otros casos anteriores al nuestro, con características similares que también están esperando una respuesta en este sentido por parte de la Corte. Y en ese sentido creo que tenemos una expectativa positiva con respecto a que se dé lugar a nuestro reclamo. Hay una cuestión que me gustaría señalar. ¿Son 4 esencialmente las personas a las que ustedes señalan como presuntos colaboradores? Son 5. Son 5. ¿5? 5, exacto. ¿Me pueden decir quiénes? Son Rafael Velasco, que era el rector del colegio en aquel entonces. Sí. Andrés Aguerre, que fue luego del rector del colegio, luego rector de la Universidad Nacional de Córdoba, gente importante. Álvaro Pacheco, que hasta hace unos meses era delegado para la prevención de abusos. Tienen un tipo que se encarga de esas cosas. Ahora pasó a ser provincial, máxima autoridad de los jesuitas en Argentina. Y después... Alfonso Gómez, que era la máxima autoridad de los jesuitas en esa época. Y Ricardo Moscato, que era el vicerrector del colegio, que no es religioso. Estas son las personas que ustedes denuncian. Exactamente. Declaramos a la gente, ninguno de ellos está imputado ni procesado, claro. No hay ninguna acción legal contra ellos de parte de la justicia. Eso significa la prescripción. La justicia Sí, sí. dice, no vamos contra nadie. No pasó nada. Ellos obviamente lo que están planteando es, estas personas tendrían que dar respuestas. ¿Cuál es la postura del colegio en todo esto? ¿Qué les ha dado en todo este tiempo alguna La postura del respuesta, colegio algún planteo? siempre que a ustedes les... se va corriendo un poco y amigable? adecuando a lo que pasa. Yo veía que en notas de la semana pasada el abogado de los defendidos aludía a que ellos siempre quisieron brindar transparencia. Bueno, la causa el año pasado comenzó, la primera acción que tomó un juez fue con un doble allanamiento, justamente porque no atendieron a reclamos administrativos que nosotros realizamos durante años, pidiéndole que entreguen voluntariamente la documentación. Parte de la documentación que entregan la entregaron borroneada. Ellos van corriendo y adaptando. O sea, dicen que quieren tener transparencia, pero se niegan a un posible juicio por la verdad. Van adecuando el discurso y dicen lo que les conviene en cada momento. Esta directora de nivel primario... Bueno, eso es muy curioso también, ¿cómo porque es? nosotros a la gente, a estas 5 personas a las que acusamos, no es una cosa que hacemos al tuntún o al parecer, sino que tenemos testimonios y documentación que acreditan que esto es así. Entonces, yo al abogado López Romano, se llama, de los defendidos, lo invito a que si tiene él pruebas de que hay otra gente involucrada, que las aporte y bienvenidas, no hay ningún problema. No, porque este abogado lo que dice públicamente es, ¿por qué no van contra la directora? No tenemos pruebas. Dando a entender como que ustedes, por algún motivo, no quieren acusarla No sé por qué a dice esta eso. persona. Ustedes no tienen ningún interés particular. No, si él tiene pruebas, que las Al contrario, bienvenidas, digamos. claro. Sí, es más, digo, cuando uno inicia este tipo de causas, muchas veces no sabe quiénes son todos los culpables y por eso quiere que la justicia investigue y determine las responsabilidades del caso. Justamente si ellos evidentemente asumen que alguna culpabilidad tiene que haber, porque dan a entender que le echan el fardo a otro, parece, bueno, bienvenido sea esa información que puedan aportar. El tema es que ellos sistemáticamente se niegan a brindar información. Sin ir más lejos, la Cámara nos habilita a pedir el juicio por la verdad y ellos apelan ante la Corte pidiendo que no se haga un juicio por la verdad. Es decir, ni siquiera quieren un juicio sin penas, pero que determine las responsabilidades, porque lo que quieren es tapar lo que sucedió. Sistemáticamente están queriendo tapar las responsabilidades que les cabe a estas personas que estamos acusando. Por eso van echando culpas para otro lado. ¿Y usted qué buscan ustedes
En este sentido se los pregunto, el abusador César Fretes está muerto. El hombre que abusó de ustedes ya no puede responder ante la justicia de la tierra. ¿Qué los mueve a ustedes ahora? Muerto el abusador, digo. ¿Qué es lo que sienten? Yo por lo menos personalmente considero que es de una gravedad prácticamente igual que haya una red de personas que apañen y faciliten agresiones sexuales contra menores de edad. Y sobre todo, si uno repasa, es algo muy simple de hacer, uno tiene que meterse en un buscador de internet y poner jesuitas abusos y te pone una lista de 20 países. Lo primero que sale son casos de abusos en los que cuando la iglesia detecta que eso está pasando, corre al abusador del lugar. O sea, una forma de operar que se repite de manera casi calcada en muchos países del mundo, incluso este. Entonces, si uno ve que hay un sistema que se repite siempre de la misma forma y que siempre apela a cuidar una imagen institucional de la iglesia y dejar desamparada a la víctima. Cosa que es curiosa, porque ellos podrían tener la postura de decir, no, al tipo lo apartamos, lo señalamos, lo ponemos sobre el eje de la discusión y nosotros no recibirían ninguna mancha como institución si se portaran de otra forma. Pero bueno, por algún motivo decidirán actuar de esta manera. Yo tengo también, con respecto a este tema de qué es lo que buscamos, Sí. primero, Es re interesante escucharlo. Te digo porque uno piensa, bueno, la bronca principal va contra el violador, por supuesto. Pero uno quiere entender qué sienten ustedes con el resto de las personas. digamos, a medida que fue pasando el tiempo y fuimos recabando toda esta información, nos dimos cuenta que si estas personas hubieran actuado como deberían haber actuado, nosotros no habríamos pasado por ahí. Claro. Entonces son igual de responsables, porque son partícipes necesarios de un delito. Y no solo eso, sino que estas personas siguen ocupando cargos de poder dentro de la iglesia y de la Compañía de Jesús. Estamos denunciando a la máxima autoridad de los jesuitas en Argentina y Uruguay, al rector de la universidad actual de la Universidad Católica de Córdoba. Es decir, estamos hablando de gente que ocupa y sigue ocupando cargos de poder y se ocupan de seguir estando en esos lugares para tapar los errores que cometieron, los delitos que cometieron. Y al día de hoy, cuando ellos salen a decir a través de sus abogados que nuestros padres sabían, cuando se niegan a entrar voluntariamente documentación y hay que ir a recuperarla en un allanamiento, cuando hay cosas que siguen de información que podrían entrar, deciden no hacerlo, bueno, ese daño continúa hasta el día de hoy, no tiene un freno ese daño, sino que digamos, su actitud prolonga ese daño. ¿El Papa Francisco está al tanto de esto? Sí. ¿Cómo se ha notificado? Cuéntanos. Yo en pandemia, en 2020, le mandé una carta de puño y letra contándole de esta situación, pidiéndole si podía interceder para ayudarnos a esclarecer estos hechos. Fue profesor de la institución, además, Bergoglio. Sí, fue jesuita. Bergoglio fue Fenómeno. profesor de Salvador. Por Exactamente. eso les preguntaba, digo, por eso Sí, uno sí. imagina que tendría una sensibilidad particular. Incluso por terceros le hemos enviado cartas también firmadas por todos nosotros pidiéndoles su intermediación. Lamentablemente nunca recibimos una respuesta. Sí, yo creo que hay muchos, incluso sin respondernos, hay muchas cosas que ha dicho el Papa que hasta estas personas siguen sin atender, porque hasta el Papa ha dicho que no está de acuerdo con la prescripción de estos delitos. Ustedes entienden que el tema de la prescripción significa que acá no pasó nada, ¿no? Sí, es una garantía de impunidad. Claro, ¿no? Es decir, desde el punto de vista formal o que conceptual del derecho, la prescripción es, acá no pasó nada. Entonces, ¿cómo vas a ir contra alguien fuera de término? Una locura. Entienden que van contra eso, ¿no? Sí. Bueno, y junto con eso hay otra cuestión, que para ir cerrando. Yo tengo acá, ¿no es cierto?, definiciones. El tiempo conlleva el olvido y el desinterés del castigo. ¿Ustedes se olvidaron de lo que les pasó? No. No. Después de lo que les pasó, ¿cómo fue su vida? No digo toda su vida, pero los primeros momentos, los primeros años. ¿Cómo fue? No, primero lleva como un tiempo encuadrar eso, entender que eso fue un abuso. Sí. Sobre todo porque en este tipo de casos también la persona desplegaba un montón de recursos psicológicos o de persuasión, no necesariamente de una violencia directa. Entonces lleva un tiempo a hacer eso, darse cuenta, y después, a mí particularmente me da mucha bronca que la institución podría estar acompañándonos y decide repetidamente una y otra vez no hacerlo. Bien. ¿Querés agregar algo más sobre cómo te sentís? Digo, porque me parece clave la pregunta de Richard. ¿Vos te olvidaste lo que pasó? No, eso uno no se olvida nunca y, como decía Fran, uno tarda mucho tiempo en entenderlo, tarda mucho tiempo en entender la gravedad y cómo a uno
digamos, el daño que le hace a uno, le hizo a uno a lo largo de su vida y que son daños que persisten. Y como contaba Fran, el hecho de que nosotros no podamos todavía saber realmente quiénes son, digamos, o bueno, nosotros creemos que sí lo sabemos porque lo estamos acusando, digo, pero que esas personas reciban un castigo por lo que hicieron, también es un daño que persiste, porque en el fondo estamos viendo que personas que fueron partícipes de un delito que nos afectó directamente, sigan su vida como si nada. Bien, la esperanza ahora está en la Corte, ¿verdad? Hacia ahí hay que apuntar y bueno, vamos a continuar el tema con la novedad que haya en ese sentido. Muchas otras opciones legales no hay. Esperemos que la justicia los escuche. Gonzalo, Francisco, gracias. Muchas gracias. En este momento Gracias con a Cámara de ustedes. Crimen. Seguiremos acompañándolos. Nosotros nos vamos a ir a hablar de Leonardo Cositorto. Hay novedades que ya mismo les contamos. Muy bien, vamos a presentar a este hombre en sociedad porque si bien es cierto que hace rato que se van dando noticias de él y de sus negocios, que resultaron muchos de ellos sospechados de ilegales, yo creo que no aparece enseguida de quién estamos hablando. Es un financista, tiene una empresa, cagó a medio mundo parece. Richard, Leonardo Cositorto se había hecho conocido como el líder de una empresa llamada Generación Zoe. Ahí estamos viendo algunos de sus videos. Cositorto dice ser ministro de una iglesia, dice ser coach financiero, dice ser un educador, un hombre capaz de enseñarte a invertir, a manejar tus finanzas, y dice ser también, o por lo menos eso decía hasta 2022, cuando todo empezó a desmoronarse, el titular de distintas empresas. Todas llevaban el nombre Zoe. Había una concesionaria Zoe, una hamburguesería Zoe, una empresa de viajes y turismo Zoe. Llegó a tener el control sobre 11 equipos de fútbol profesionales diferentes, incluido Deportivo Español, por ejemplo, que llevaba la publicidad de Generación Zoe. Lo que, según las denuncias, hacía Cositorto, en realidad era convencer a la gente para que invirtiera sus ahorros, prometiéndoles una ganancia sideral en dólares. Estamos hablando de rendimientos que no te pagan en ningún lugar del mercado. 3, 4% mensual en dólares. Algo imposible. ¿Qué te decía él? Vos vení, comprá el curso de educación financiera, te enseñamos a invertir, invertís en nuestra criptomoneda, después vas a estar invirtiendo en nuestros negocios, en la hamburguesería, en el equipo de fútbol, en la empresa de viajes, y eso te va a ir dando una ganancia. Vos después le tenés que enseñar a otra gente a invertir, a saber cómo manejar su propio dinero. Vos los traés, que ellos traigan su plata y vos ganás un porcentaje de lo que ellos aporten. Todo esto, que en algún momento les dio algún dividendo a los inversores, se desmoronó. ¿Cuándo? Cuando dejó de pagar Cositorto. Dejó de pagar los rendimientos, empezaron a aparecer las denuncias ante la justicia. La Comisión Nacional de Valores dijo, este hombre no está autorizado para ejercer las funciones de intermediario financiero, por lo menos legalmente, de ganar un porcentaje de lo que la gente ponía. Cuando Cositorto empezó a enfrentarse con todas estas denuncias que tuvieron su epicentro en Villa María, en Córdoba, con una fiscal muy pero muy honesta y corajuda, que se llama Juliana Companys, él decidió irse del país. Primero se fue a Uruguay, después se fue a Colombia, donde él también tenía este esquema de negocios montado, estuvo en España también, y finalmente apareció la orden de captura internacional desde Villa María, pero una orden de captura que luego se replicaría en 17 jurisdicciones diferentes, de Capital a Ushuaia, de Provincia de Buenos Aires a Salta, a donde miren, incluido Colombia, incluido España, Cositorto acumuló denuncias. Llegó la orden de captura tramitó a través de Interpol, se hizo mundial. Pasaron 2 meses hasta que Cositorto terminó siendo detenido en República Dominicana. Lo trajeron
a Córdoba, al penal de Bower, y allí empezaron a avanzar las distintas investigaciones judiciales en su contra. Les voy a dar un número para que tengan el contexto. Hoy se calcula que hay al menos 7.300 acreedores de Cositorto, por un promedio de $1.600, $1.700 cada uno de estos acreedores. El total de lo denunciado habla de más de 12 millones de dólares que Cositorto habría captado y nunca habría devuelto, de mínima. Los juicios en contra de Cositorto empezaron a avanzar y el que tomó la delantera fue el juicio que se le inició en la provincia de Corrientes, en la localidad de Goya. Ahí hay 98 víctimas. 98 víctimas de un perfil bastante humilde que pusieron todos sus ahorros. El juicio contra Cositorto empezó hace ya 2 semanas en Goya, en Corrientes, a donde fue trasladado Cositorto. Él no es el único acusado. Ahora vamos a repasar cuáles son los otros acusados mientras vemos a Cositorto ya en la sala de audiencias. ¿Me puede decir cómo fue vestido el primer día? Él se presentó con una remera de fútbol del club platense, porque él dice que un abuelo suyo estuvo vinculado. Era del Marrón. Sí, era hincha del Marrón. Apareció también con un chaleco antibalas, o sea, tenía la remera de Platense. Y el chaleco antibalas encima. Y el chaleco antibalas encima. Es un vivo. Él ¿Estamos? empezó a escuchar, Richard, en este debate a los primeros denunciantes. ¿Y qué ocurrió? Dijo, quiero hablar. Bueno, perfecto, que hable. ¿Quiere hablar? Las autoridades judiciales con buen tino dijeron, no vamos a televisar lo que usted diga. Si bien el juicio venía siendo público, dijeron, no, cuando hable Cositorto, que lo haga en privado. ¿Por qué? Porque alguno podría decir, es un embaucador. Entonces, que él hable, ahí lo vemos con la remera de Platense. Es un enroscador de víboras. Claro, que hable y que esto se haga público puede influir en algunas otras jurisdicciones, en algunas otras víctimas. ¿Qué dijo Cositorto? Vamos a llegar a un acuerdo con los acreedores. Les vamos a devolver la plata. En ese juicio se hablaba de una deuda de Cositorto de alrededor de $400.000. Entonces dijeron, vamos a un cuarto intermedio que vamos a arreglar con los acreedores. Sí. Dijeron, bueno, perfecto, presente el acuerdo el lunes siguiente. Cuando llega el lunes, que es el lunes de esta semana, dicen, no, todavía no llegamos a un acuerdo, dennos más tiempo hasta el miércoles. El miércoles se presentan los términos de este intento de acuerdo, acá vamos a repasarlo, y la Fiscalía se opone. Cositorto presenta una oferta, serían unos $340.000 lo que él pondría. Algunos dicen es menos incluso lo que él ofrecía, no lo que él debía, sino lo que ofrecía. O sea, si debo 400, ofrezco 200. Para 98 denunciantes. Los damnificados en principio aceptaron esta propuesta, pero los fiscales dijeron, no podemos estar de acuerdo. Los fiscales, abro un paréntesis, son Guillermo Barri y Juan Carlos Castillo. ¿Le suenan? Son los mismos que no ¿Barry? pudieron... Sí, Barri y Castillo, Richard. Sí, me suena Barry más que Castillo. Sí. Son los del caso Loan. Ah, claro, Goya. Los que no pudieron encontrar a Loan, Sí. que cuando No, no acá pudieron hicieron una encontrarlo, macana, se sacaron de encima el caso y lo mandaban a la justicia federal. El caso Loan estoy hablando. Escuchame, acá hicieron una macana cuando propusieron los propios fiscales, propusieron 2 cosas. Usted sabe que los delitos son de acción pública. En consecuencia, este me robó una zapatilla del negocio. Pero no, es buen pibe, déjelo. No, déjelo las pelotas, adentro. O sea, se hace un proceso por eso. Yo no dispongo de la acción penal. La acción penal la tiene el Estado. Y todos los delitos son de instancia pública, salvo algunos, que son privados o de instancia privada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los fiscales? Hay una manera de extinguir la acción penal. La acción penal es el impulso para investigar y para llegar al juicio y todo eso. Hay una manera que es extinguirla con una compensación. Cuando uno repara de alguna manera el daño causado. Esa es una forma. La otra es, bueno, si este señor hace eso, terminamos con el juicio. De una manera terminamos con el juicio. Y de la otra manera, también terminamos con el juicio y le hacemos un juicio abreviado. Le damos una penita, arreglamos un... Bueno, todo esto lo propusieron los fiscales.
Cuando fue el fiscal general de Corrientes, César Sotelo. sí, les pegó una patada de... Lo sacó carpiendo. No, esta es una situación de una enorme repercusión pública, de un enorme interés público que no se puede arreglar como se le canta al tipo que estafó a todo el mundo. Claro, fíjate lo que termina diciendo la Fiscalía General. Dice, la Fiscalía sostiene que es un caso grave, el de Cositorto, Claro. que ha suscitado gran conmoción en Goya y ha afectado a un gran número de víctimas. O sea, esto es un tema que provocó conmoción en la sociedad. No se trata solo del interés individual de cada una de las víctimas, de bueno, agarro parte de la plata que perdí y ya está, todo solucionado. No, esto ha tenido otras consecuencias, dice la Fiscalía General. Si bien es un delito patrimonial, donde Sí, perdieron de patrimonio plata. las víctimas, también se le recrimina a los imputados, Cositorto y ya veremos quién es más, el delito de asociación ilícita en diferentes roles. Claro, no. Lo que dice el fiscal general es, acá hay una banda, señores, actuando. Nosotros tenemos una parte de lo que hizo esta banda acá en Goya, pero es una banda que actúa en todo el país y también en el extranjero. No podemos dejar de ver esto, que es una banda que hay que detener, que hay que frenar, por dos cuestiones. Uno es que si la dejamos ir, solo pagando una parte, o sea, agarraron 400, devuelven 200, se quedan con 200 en el bolso, y encima le estamos diciendo, vaya muchachos, finalmente no ha pasado nada aquí, sigan estafando. Es un mal mensaje para ellos, Claro. para la sociedad, y alienta a otros, caraduras, canallas, llámelo como quiera, a hacer lo mismo. Miren, señor San Pedro, lo que está pasando. Si la justicia da el mensaje de no, vos agarraste 10, devolvés 5 y siga, el mensaje que estás dando es, cuando estafes, estafá a muchos. Agarrá mucha guita, guardala bien y después entregate. Total, con la que levantaste, le arreglás la cabeza a un par, te guardás el resto y en un par de años saliste libre y millonario. Esto es Cositorto. Es esto. Es Sí, Richard. un engañador. Un engañador que tiene réplicas todo el tiempo, ¿sí? Con la que tomo de uno, le pago el interés al otro y así los voy engañando, pero en realidad no hay generación real de ganancias, de valor. Es todo un pase de manos que en algún momento se corta y escapa el estafador con la bolsa, la esconde y luego intenta arreglar. Eso es lo que está haciendo Cositorto. Hasta acá les contamos lo que está ocurriendo con Cositorto en Goya, lo vamos a seguir, les vamos a contar cómo va a terminar ese proceso, hablaremos de los siguientes procesos que tenga, pero es el momento, Richard, de cambiar de tema en Cámara del Crimen, Sí. de cambiar de clima en Cámara del Crimen, Sí, de cambiar de Porque- Cámara de Cristo. nos vamos a meter en una sección que suele ser la favorita de los televidentes, porque les volvemos a traer, Richard, casos que muchas veces habían quedado en el olvido o que escucharon mencionar casi como una marca, pero de la cual no recuerdan qué fue lo que realmente pasó. Nosotros estamos aquí, Richard, justamente para meternos en aquella historia, traerla otra vez a la actualidad y contarle los detalles. Con la música de Creedence vamos a... yo tengo miedo de hoy. ¿Qué te... Sí, porque me van a dejar así, ya, a nivel del pitch. No, estar no va. ¿No? Bueno, vamos para allá, vamos a contar la historia de Natalia Melman, donde al principio no, pero después aparecieron policías involucrados que al día de hoy siguen condenados. Vamos al verdadero, Richard. Bueno, Con silla nueva. Vamos Sí. a... bueno, muy bien, tenemos Tratar que de- contar esto. de que te sientas cómodo, una historia que es una historia de mucha injusticia, que en su momento ocupó las primeras planas de todos los diarios, Sí, no, con un fue... padre que tuvo que hacer una lucha muy larga que todavía no terminó, como bien dijiste. No, todavía no terminó. Según el papá de Natalia, bueno, es una persona que sigue los pasos judiciales, Ujú. a pesar de que el caso jurídicamente está terminado, o sea, ya hubo condena, pero sigue atento al cumplimiento de las penas. Sí, Gustavo Melman se llama. Gustavo Melman era un hombre que vivía con su esposa y sus hijos en el conurbano bonaerense. Era taxista, Gustavo, y en un momento decide con su mujer mudarse, salir del conurbano para buscar un lugar más tranquilo para criar a sus hijos, para no sufrir la inseguridad, para no estar intranquilo. Decide
comenzar una nueva vida con su familia en un lugar al cual querían mucho porque solían frecuentarlo como lugar de vacaciones, Sí, sí. que era la ciudad de Miramar. En Miramar. Se mudan los Melman a Miramar y comienzan una nueva vida, donde Gustavo empieza a buscar distintos trabajos para la olla. Llegó a vender en la playa, llegó a vender, qué sé yo. Churros. Churros, ahí En está. temporada vendía Sí, sí, sí. churros, fuera de temporada buscaba otra forma de ganarse la vida, porque él privilegiaba la seguridad, la tranquilidad de Ujú. saber que sus hijos se estaban criando en un ambiente más sano que el del conurbano. Por lo menos esa era la idea que tenía hasta el 4 de febrero de 2001. Sí, 4 de febrero del 2001. Natalia era una chiquita, una chica. Tenía 15 años. Tenía 15 años, bueno, sí, una chica. Y salía a la noche, salía sobre todo los fines de semana, salía con sus amigas, iba a un boliche, cosas que hacen todos los pibes de esa edad. ¿Ahí la tenemos? Sí, Sí. ahí la tenemos. Sobre todo en temporada. Vos pensás, En temporada, Richard, claro. que la historia que estamos contando transcurre en un verano. Sí, estamos hablando de febrero, ¿no? Claro, Sí, sí, febrero de 2001, Natalia tenía 15 años, salía, por supuesto, como toda adolescente. Insisto, los padres tranquilos. Uno imagina que Miramar es un lugar ultra seguro, la costa bonaerense en general Sí, claro. es tranquila Sí, sí. y segura para los adolescentes. Por lo menos eso uno entiende en la teoría, hay casos que lo desmienten. Pero aquella noche del 4 de febrero, Natalia sale, va a un bar, Sí, se llamaba La Cantina, va con dos amigas. así es. Tenía la ilusión, Natalia, esa noche de encontrarse con un chico con el que estaba empezando una relación de noviazgo Sí, le adolescente, gustaba. noviazgo como hemos tenido todos, de esos de pasiones que parecen definitivas, Claro. que se viven como extremas. Y Natalia esa noche iba a encontrarse con el chico, le había dicho a los padres: me voy a dormir a la casa de una amiga. En realidad lo quería ver a este chico. Tuvo un desengaño porque el chico finalmente no apareció en el lugar en el que habían acordado encontrarse. Natalia se va del bar La Cantina a un boliche, a la disco Amadeus. Amadeus. De ahí sale, según los testigos, pasadas las 6 de la mañana, Sí, se vuelve caminando para la casa sí, y desaparece. sí. Es verdad. Avanzan las horas de la mañana, se despierta Gustavo Melman, se despierta su esposa, van al dormitorio de Natalia, no estaban, en principio no se inquietan porque supuestamente Natalia se iba a dormir a una amiga. Claro. En principio no se preocuparon. Claro, En porque ella principio. iba a ir a dormir a una amiga. Sí. Pero Sí, Natalia tal cual. no daba señales de vida. Transcurridas unas horas, no se comunicaba con los padres, no era que tenía algún mensaje. Los padres empiezan a inquietarse, hablan con las amigas dicen: no, la vimos, Natalia estaba yendo para su casa. ¿Cómo estaba yendo para su casa? No se iba a dormir a una amiga, no, al final no, que sí, que no. Pasan las horas, Natalia no estaba por ningún lado. No. Gustavo, Laura, su mamá, la esposa, empiezan a preocuparse muchísimo, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Cae la tarde, cae la noche, Natalia no aparece, van a la comisaría y hacen la denuncia. Desaparición de Natalia Melman. La policía, ya hablaremos de ello, muchas bolas no les dan. No, bueno, sí, como siempre, como casi siempre, más en el año 2001, no te daban bola. Desapareció mi hija o mi hijo. Sí, está bien. Sí, No le dan bola. en condiciones normales y con un hecho Sí. donde no había ningún tipo de vinculación del poder, la policía no te da bola. No, no Si te además da había algún elemento extra, algún uniforme de por medio, olvídate. bola. Pero en este caso, ellos hacen la denuncia, no les llevan mucho el apunte, con lo cual deciden salir a la calle. Sale a la calle Gustavo, Sí. salen sus amigos, sus vecinos, salen en dos situaciones paralelas: a buscar a Natalia, porque Sí, veían que nadie claro. la buscaba, y a pedir que alguien hiciera algo, que la policía se moviera, Richard. Exacto. Tenemos imágenes de aquella época. Cuando salieron a buscarla. Claro, cuando salían a buscarla, porque Sí. esto ocurre, la desaparición el 4 de febrero, Sí.
pasa el día 5, Sí, pasa el día 6, sí. y Natalia no aparecía. Exactamente. Los padres, la gente de Miramar, salen a la calle, en algún momento se van a poner incluso violentos con la policía porque veían una inacción y ya se empezaron a hablar de algunas cosas. Pero vamos a ver imágenes de Dale, aquella. vamos a ver. ¿Parece? Sí, cómo no. Te pido por favor, Laura, que vas. Que te acerques a la comisaría. No te va a pasar nada, ¿no? Desesperado, Gustavo Melman, el papá de Natalia, busca pistas para encontrar a su hija. La adolescente de tan solo 15 años fue vista por última vez el sábado a la noche, cuando desde su casa salió con 2 amigas para encontrarse en un boliche con su exnovio Maxi. Fue a un pub y se apersonaron al lugar 2 tipos, dos personas mayores, que se presentaron como Policía Federal pidiendo tragos, y bueno, con la cual se los negaron. Una vez que los compraron, le convidaron a mi hija que estaba al lado, la cual por supuesto dijo que no, ella no consumía alcohol, y a las amigas, y después le preguntaron a una de ellas si consumía droga. Entonces la piba le dijo, ¿vos qué sos de la policía? Y el tipo le dijo, sí, yo soy de narcotráfico de la Policía Federal. ¿Cómo se lo veía él? ¿Cómo cuentan las chicas que se lo veía? Y a uno se lo veía drogado, al otro no, y aparte con eso tuvo poca posibilidad de hablar, pero a uno se lo veía drogado, uno era canoso, y después, bueno, cada una después hizo su noche. ¿En qué boliche era eso? Eso fue en la cantina. Después mi hija, como el objetivo de ella era encontrarse con este chico, buscarlo, en realidad no tenía una cita con el pibe, sino que quería ir a buscarlo, lo fue a buscar a otro lugar que se llama Amadeus. En el boliche se produjo el encuentro. A las 7 de la mañana, Natalia se fue caminando sola por la calle 35. Ella cuando salió de ahí, este pibe Marol, que era el exnovio, la vio a una cuadra donde se le acercaba un móvil de la policía, y el móvil de la policía siguió. Y después vio como un hombre, un hombre bajo, morocho, que coincide con la descripción de uno de los 2 tipos que estaban adentro del boliche, se acercó a ella. Y esa fue la última vez que lo vieron. Miramar amaneció empapelada con la foto de Natalia. Aunque la policía caratuló la causa como fuga de hogar, tanto Laura como Gustavo por ahora no lo aceptan, ni creen que su hija sea una víctima más del asesino de la costa. Yo no quiero vincular esto porque yo quiero a mi hija con vida. De todas maneras, la investigación y por los datos que tengo, espero que no sea así. En el caso de que, cosa que yo no me puedo imaginar algo así, por eso no puedo hablarte, porque no me imagino que te hubiera sido. Acá estás, sabes que te amamos, que te queremos, te esperamos todos te estamos buscando y sabemos que vas a volver y que te vamos a encontrar y nos vamos a seguir amando. Te queremos mucho. Tremendo Bueno, escuchar sí. a la mamá de Natalia, Laura, y a Gustavo, ese padre que la buscaba con vida, que le preguntaban por el asesino de la costa. ¿Se acuerdan del loco de la ruta? El loco de la ruta. De Mar del Plata, que no estaba tan lejos. Sí. Entonces, algunos periodistas pensaban, bueno, por ahí Natalia la agarró un loco, el loco que viene matando mujeres y prostitutas en Mar del Plata, aunque ella no daba el perfil. Pero esas asociaciones, y Gustavo decía, no, yo la busco con vida. Gustavo lo veían ahí con la barba muy corta. Por aquellos días, yo me acuerdo, Richard, él prometió, hasta que esto no se esclarezca y no me digan dónde está Natalia, qué pasó con Natalia, y si alguien le hizo algo, quién fue, yo no me voy a afeitar más. Dijo en aquel 2001, ya les vamos a mostrar imágenes de Gustavo Melman hoy. Lo cierto es que se hablaba de policías, de situaciones extrañas, de gente que se hacía pasar por policía federal, Muy extrañas, de patrulleros. Sí. Había como toda una nebulosa que mencionaba una y otra vez a policías. De hecho, se van a empezar a hacer marchas que sumaban cada vez más gente, 5.000, 8.000, 10.000 personas, una de las cuales iba a terminar en un momento con mucha violencia contra la comisaría. Sí, hubo Miramar. incidentes. Ahí vemos algo. ¿Por qué? Porque se empezaba a hablar, con Natalia desaparecida, Sí. de la posibilidad de que la policía al menos supiera algo, no digo ya de haber hecho, pero que por lo menos la policía supiera algo más de lo que estaba mostrando como resultado de la investigación. La gente se la agarraba con la policía, la gente empezaba a hablar de policías que agarraban chicas en la calle Sí. y las sometían a distintas situaciones. Por eso, en un momento, hubo en Miramar
una ola de bronca contra los policías. Gustavo Melman iba escuchando lo que le decía la gente, tomaba nota de nombres, de apellidos que le iban dando, pero seguía buscando a Natalia. La buscaba por todos lados, personalmente. De hecho, 4 días después de la desaparición de Natalia, estamos hablando ya del 8 de febrero, Gustavo se va a Necochea porque le dicen, Richard, que alguien la había visto a Natalia por Necochea. Entonces él se toma un colectivo, va a Necochea a ver si veía a su hija, sin imaginar que un chico que iba paseando ese día por el vivero Florentino Ameguino, que está bastante cerca de la playa, un lugar que según la policía había sido rastrillado exhaustivamente. Sí, el vivero. Sí, habían dicho que habían ido. Pero, ¿qué pasó con el pibe? Bueno, el vivero, este chico que estaba caminando con su perro, encuentra un cuerpo oculto con ramas. Sí, ese cuerpo tenía un golpe en la cabeza, en el parietal derecho. Tenía desgarradas las ropas. Estamos hablando de que pasaron 4 días. Ese cuerpo era de Natalia Melman. Tenía los pantalones bajos hasta los tobillos. Tenía la bombacha arrancada por el lado derecho, estaba rota. Tenía el corpiño semi arrancado. La blusa subida y arrollada en el cuello. Una zapatilla colocada, la otra a unos metros. Estamos viendo imágenes del lugar del hallazgo y esos momentos. Seguí con la descripción, Richard. No, bueno, y eso, la mecánica... Ahí dijeron una cosa. Una vez que encontraron el cuerpo, dijeron, la mecánica de la agresión es o fue realizada por un autor. Eso dijo la policía en un primer momento. Sí, por un agresor. A pesar de que en el cuerpo tenía quemaduras de cigarrillo, por ejemplo. Sí. Tenía indicios de que, mira, fíjate la tapa de Clarín, la chica apareció muerta. Sí, o sea, era un tema nacional la búsqueda. Claro, ya no hacía falta decir Natalia Melman o la chica, ya todo el mundo estaba con el tema, lo tenía incorporado. Mira, compartía la tapa con el crimen de Mariano Perel. Ah, mira, el financista. Tema que podríamos tomar en el desarmadero sí, de momento. Claro, cómo no. También en la costa bonaerense, pero la búsqueda había movilizado toda Argentina. Sí, sí. La chica había aparecido muerta, en realidad había aparecido asesinada, estrangulada con un cordón de zapatilla. Además de los golpes, las lesiones que vos describías, tenía signos de tortura. Fue estrangulada, sí, es decir, la causa de la muerte fue estrangulamiento con el cordón de sus zapatillas. Sí. Arrollaron el lazo alrededor del... Y tenía lesiones en el sexo, en la zona genital, en toda la zona genital. Y ahí hay un tema. Al inicio, porque este caso tiene la particularidad de que hasta las pericias están en duda. Al principio dijeron, no hay semen. Después habría. Pero en ese momento la policía... Pero en ese momento, el 8 de... Bueno, 8, sí. 9, ponele. No hay semen. Pero sí, las lesiones están, ¿eh? Tiene lesiones de abuso, obviamente. Pero no tiene... no hay rastros de material genético. Tenemos imágenes del momento del hallazgo, a ver, Richard, que podemos compartir ahora, porque fue un momento conmocionante. Sí, fue un momento. Después de 4 días de búsqueda, en este lugar inhóspito del vivero ameguino apareció el cuerpo de Natalia Melman. El hallazgo lo hizo un chico que paseaba con su perro, el cual se sintió atraído por el olor nauseabundo que partía de esos arbustos. Allí apareció Natalia, tapada con algunas ramas, boca arriba y con la remera levantada. Una masa uniforme en estado de descomposición. O sea que hace varios días que estaba acá, doctor, el cadáver. Se va a hacer la operación de autopsia a las 6 de la tarde. ¿Esa circunstancia, el rostro destrozado? ¿Alguna limaña lo ha destrozado? No, está cubierto, más que destrozado. No sabemos si está destrozado hasta que no se descubra. Natalia vestía las mismas ropas con las que desapareció el último fin de semana. Su cuerpo fue reconocido por su hermano Nahuel. Después llegó Gustavo, su papá, que a fuerza de lágrimas y golpes solo atinó a resignarse. Comenzaron con los rastreos, los rastrillajes el lunes.
¿Nadie rastrilló por este lugar? Mira, yo te digo, acá la zona que habían dicho que había rastrillado era la autoridad, que había rastrillado por acá. Por eso la gente pública no quiso rastrillar por acá, porque ya decían que esta zona estaba rastrillada. Estamos evaluando si esto realmente es así, si estuvo rastrillado correctamente el lugar, porque en principio sería otra hipótesis más a trabajar que el cuerpo se había arrojado después del rastrillaje. No, el lugar nos sorprendió desde el punto de vista de que es un lugar que para este tipo de situaciones es, digamos, de difícil acceso, se presta perfectamente, ¿no? Hay una investigación que hacer, que recorran en el pueblo y vean qué tipo de ser han asesinado y que trabajen para investigar quiénes son los asesinos. Casi como una paradoja, en Miramar, la ciudad de los chicos y las bicicletas, Natalia de tan solo 15 años encontró la muerte. Aunque las hipótesis son muchas, los investigadores apuntan a los 2 presuntos policías que tomaron contacto con Natalia y sus amigas la noche del sábado para resolver este crimen. Informó en su momento el juez de menores es que no se podía determinar con precisión de qué fuerza se trataba, sí, de que habían esbozado una credencial que no se pudieron determinar las características, pero que habrían dicho que se trataba de una fuerza de seguridad. También nosotros no podemos descartar que se trate de habitués del lugar que, pretendiendo, digamos, sin pagar o obtener algún tipo de bebida, hayan pretendido acreditar esta situación. Vuelvo a repetir, todas las hipótesis se están trabajando. Paula, la mamá de Natalia, no soportó la noticia. Envuelta en una crisis de nervios, sus hijos la internaron en un centro de prevención de las adicciones. Mientras tanto, su esposo se reunía con fiscales y comisarios en busca de una respuesta. No sé nada. Yo busqué a mi hija viva, está muerta. Tremendo la imagen de Gustavo en aquel momento, al cual ya le venían hablando de policías. De hecho, el hallazgo del cuerpo de Natalia se produce después de que Gustavo tuviera reuniones con autoridades, les dijera, mira, me están hablando de policías, y empezar a ver una presión de la opinión pública insostenible. Después quedaría claro lo que esbozaba el fiscal. En realidad, a Natalia no la mataron en el vivero. Alguien fue y tiró el cadáver, alguien que tenía relación con los rastrillajes, alguien que tuvo relación con eso de, no, por acá no rastrillen, ya está rastrillado. Después tiran el cuerpo, aparece oficialmente, ya se habla de asesinato, tapa de todos los diarios. Se hablaba de policías y se empieza a hablar de un personaje vinculado a policías. También un poco como una estrategia de los policías que, como hemos visto tantas veces, Richard, cuando ven que los empiezan a apuntar, entregan a alguien y dicen, bueno, no somos nosotros, piensen o miren hacia esta persona. Es esta persona que estamos empezando a ver en imágenes, que el nombre se llama Gustavo Fernández. Alias El Gallo. El Gallo. Un hombre que tenía 30 años en aquel momento. Sí. Es un bueno para nada. Es un delincuente. Sí. Hay un par de cosas. Cuando se encontró el cuerpo se dijo hubo un solo agresor. Sí. Cuando se conoció la autopsia no hablaba de que hubo un solo agresor o hubo 1000. No decía absolutamente nada. Ya ahí entramos mal. Con el tema del semen ya vamos a decir lo que pasó con si había material genético, pero de entrada dijeron no hay nada. Y se puso en duda que haya sido asesinada en el vivero. Esa duda sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el día de hoy ha habido funcionarios que no compraron el hecho de la muerte por un grupo de policías que sale a cazar chicas. No lo compraron. Hay otros que sí. Pero bueno, volvamos a esto. El Gallo Fernández. Acá hay varios boliches en la noche del 4 de febrero que están involucrados en el movimiento de Natalia Melman. La Cantina, lo dijo la madre, Chihuahua, Amadeus. Después de Amadeus, hay gente que dijo, hay testigos que dijeron, cuando apareció el nombre del Gallo Fernández, que el Gallo Fernández la estaba cargoseando. Sí. La estaba babeando. Sí. Natalia era una chica muy linda. Sí. Que era muy llamativa, medía 1,78 m, 79. Sí. A pesar de sus 15 años, era chiquita. Pero tenía era una altura de modelo. Claro, exactamente. Por eso digo, era muy llamativa.
Lo cual no justifica nada, solo No, le da aún más credibilidad a esto que planteaban muchos de este tipo de 30 años la estaba yendo a cargosear a la nenita. Sí, 15 años. exactamente. Y ella lo sacaba. Lo sacó. Es lo que decías vos. Yo estaba esperando, en uno de los boliches que mencionamos antes, estaba esperando a un muchacho que, bueno... Este chico Maxi. Sí, ahí está. Pero bueno, no se dio, entonces viene este... Bueno. El asunto fue que, según algunos testigos, y acá los testigos son importantes porque va a haber 13 de identidad reservada. Sí. Luego, pero algunos testigos dijeron, no, nosotros la vimos irse a Natalia y el Gallo Fernández iba atrás. La seguía. La seguía. Y entonces, porque todo esto daba a entender como aquella primera versión, un agresor. Uno. Ahora, vos sabés, Richard, que cuando sale el nombre del Gallo Fernández a la luz, en medio de estas versiones de hubo policías, había policías, sale el nombre del Gallo Fernández, lo empiezan a buscar al Gallo Fernández y no lo encuentran por ningún lado. Sí, es verdad, tenés razón. No estaba en Miramar. No estaba en Miramar. No, se la picó. Lo empiezan a buscar hasta que alguien lo termina entregando. Alguien dice, no, el Gallo Fernández está escondido en este campo. Lo van a buscar una comisión policial que ya no era la de la comisaría local. Ajá. Ya eran policías que habían enviado de La Plata porque veían que en la comisaría local había algo. Lo van a buscar al Gallo Fernández, lo detienen, estaba escondido. Sí. Y el Gallo Fernández va a decir, en un momento, no, acá me trajeron policías. A mí me trajeron. Después cada uno verá si le cree al Gallo Fernández, que es un malandra. Claro. Sí. Es un malandra, insisto. Vos dijiste un delincuente, un tipo con antecedentes, que tenía vínculos con la policía como informante, Sí. como buchón. Sí. El tipo va a contar, va a decir en un momento, no, a mí me trajeron policías acá. Para que Me escondieron. Me escondieron. Sí. Bueno, lo llevan al Gallo Fernández, lo detienen al Gallo Fernández, lo muestran ante la opinión pública, siguiendo esta línea que vos planteabas. Hubo un solo agresor. Un solo agresor. Él fue el que la siguió. Bueno, fue el Gallo Fernández el asesino. Había algunas cosas que encima confundían a todo el mundo, o mejor dicho, tiraban para el lado de un solo agresor por el hecho de que tenía un arañazo en la cara, el Gallo, tenía una lesión en la clavícula y tenía una lesión en el antebrazo. ¿Cómo se las produjo? Él dijo que no dio explicaciones. Pero viste como que van sumando elementos para decir, bueno, es este tipo. A ver, el arañazo. Dice que le tiraron un vaso de cerveza ahí en el boliche Amadeus. Y entonces le rozó la cara. Todas explicaciones que solamente las dio él. Sí. Hubo alguien que vio que a él le tiraron un vaso de cerveza. No. En un momento el Gallo Fernández decide hablar con la justicia, Richard. Sí. Y dice que en realidad él sí la siguió a Natalia esa noche. Y que él se la termina entregando, termina ayudando a un grupo de 3 policías que esperaban en una camioneta policial, en un patrullero, a alguna chica que pasara. Que él se las entrega. Sí. Él dice, había una camioneta donde estaban el sargento Oscar Echenique, donde estaba también el cabo Ricardo Alfredo Suárez. Había un tercer policía, dice en un primer momento, yo no le vi la cara, pero yo como que se las entrego, se las doy a ellos para que ellos las suban al patrullero y se las llevan. Se las llevan estos policías. Yo no tuve más nada que ver. Esa es la versión que él da, que encajaba con algo que se decía en Miramar en esa época, que era que había policías de la comisaría local, del destacamento de Las Flores, que salían de madrugada, sobre todo los fines de semana, a capturar chicas para, como se dice muchas veces erróneamente, enfiestarlas, para someterlas, para violarlas, con droga, con alcohol de por medio, abusar de las chicas en algún lugar en particular. Entonces, el Gallo dice, fueron estos dos, Echenique y Suárez. Investigadores judiciales van atrás de esta pista, de Echenique y Suárez, se encuentran con que ese domingo Echenique había llegado tarde a trabajar, Suárez también había llegado tarde a trabajar, los habían anotado en los registros de manera extraña, o sea, con datos que no coincidían con la realidad,
Y con esto los van a buscar y los detienen a estos 2 policías. Después el Gallo va a dar el nombre de un tercer policía, Richard. Sí. Porque el primero dice Suárez y Echenique. Suárez y Echenique tenían problemas con el horario de ingreso a trabajar. Y después él dice, había un tercer policía que yo no le vi la cara. Hace una nueva declaración al Gallo Fernández, a posteriori, y va a decir, bueno, el tercero era Ricardo Anselmini. Y también va a terminar detenido Ricardo Anselmini. Ahí estamos viendo ya a los 3. Pero hubo una secuencia de detenciones, donde había primero 2 policías detenidos, después se suma un tercero, y después empieza, Richard, una revisión de estos exámenes forenses realizados sobre el cuerpo de Natalia. Porque en un primer momento habían dicho, hay un solo violador. Hay un solo violador. Escúchame, ADN. A ver, la contrapartida siempre existió. Por ejemplo, ¿por qué dio esos nombres el Gallo Fernández? Bueno, porque está diciendo la verdad. O porque son los nombres de los policías que siempre lo detenían. ¿El Gallo Fernández y Gustavo Melman se conocían? No, no se conocían. Sí, se conocían, de la playa. Los nombres que dio el padre de Natalia Melman, ¿coinciden con los que dio el Gallo Fernández? Sí. ¿De dónde lo sacó? A ver, hay una resolución de este caso, hay una sentencia de este caso, pero en el medio del caso hay versiones que están encontradas. Entre ellas, la de aceptar el testimonio de 13 testigos de identidad reservada que no todos los jueces aceptaron, pero la mayoría sí. En una palabra, los 13 testigos de identidad reservada dijeron, esto es como dice el Gallo Fernández. Él la cargoció, la siguió, quedó con estos 3 policías, se las entregó y no la mataron en el vivero. Hay testigos que dicen, lo vimos al Gallo Fernández con la camioneta policial al lado y que subían a alguien que sería Natalia. Hay testigos que dicen, a Natalia la llevaron a una casa del barrio Copacabana, es un barrio del sur de Miramar. Allí la ataron, la torturaron, la violaron y después se les murió. La tuvieron ahí oculta y después la tiraron en el vivero a los 4 días para que apareciera. Pero que no la habían matado en el vivero, sino que la habían matado en ese otro lugar, supuestamente en la casucha esta abandonada del barrio Copacabana. Y aparece un nuevo informe que dice, ojo, en el cuerpo de Natalia había 5 ADN. Ahí está, de vuelta con el ADN. ¿Cómo? ¿No era que no había ninguno? Bueno, 5 ADN. No, había 5, dicen. Había muestras de ADN, de semen, de pelos, de vellos púbicos, de Echenique, de Suárez, de Anselmini. 3 de 5. Y se empieza a hablar de un cuarto policía, de el policía Ricardo Panadero. Dicen, también hay ADN de él. Faltaba identificar un quinto ADN. Gustavo Melman pedía que se los identifique y que se tenga algún tipo de resolución sobre quién era el dueño de este quinto ADN. En 2012 es el primer juicio del caso Melman, Richard. Sí. Van a juicio Echenique, Suárez, Anselmini, o sea, los primeros 3 policías detenidos, y va a juicio Panadero también, además del Gallo Fernández. Sí, Gallo Fernández también, sí. Primer juicio, 2002, se determina que Natalia fue raptada, en realidad secuestrada, privación de legítima de libertad, que hubo violación, con el concurso de más de 2 personas, que hubo un homicidio agravado por ensañamiento, por alevosía, por el concurso de más de 2 personas, y se halla culpables a Echenique, a Suárez y a Anselmini. Perpetua para los 3. Panadero, dicen los jueces, no es concluyente el ADN. Lo apartan, lo absuelven. El Gallo Fernández, entregador. Pero no de la violación, sino entregador para el secuestro, o sea, partícipe necesario de la privación legítima de la libertad, no del resto de los delitos. Y le dan 25 años de cárcel al Gallo Fernández. Sí. Todo esto se apela, Richard.
Sí, va a la casación de la provincia. Va a casación bonaerense. Cuando llega a casación bonaerense, los jueces Ricardo Borinsky, Juan Carlos Ursi, Carlos Maíquez, en ese momento en casación, dicen, está bien, fueron estos tres, no les den la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que se había dado en un primer momento, mantengamos la perpetua, pero no fue privación de legítima libertad, fue rapto el delito que ocurrió. Una locura. Con lo cual el Gallo Fernández no es partícipe de un delito tan grave como privación de legítima libertad, sino de un delito más leve, que es el rapto. No hay que darle 25 años, hay que darle 10 años de cárcel. Le bajan las penas al Gallo Fernández. Con lo cual, el hombre clave, al que todos señalaban en realidad, sin duda, recibe un beneficio. ¿Qué dice también casación? Che, a Panadero hay que volver a juzgarlo. Porque no está bien el tema del ADN. Ustedes dicen que hay dudas, el tribunal que lo juzga, para nosotros hay elementos, mándenlo a juicio de nuevo, a Panadero, al cuarto policía. Del quinto, bien gracias, sin enterarse. ¿Me repetieron el nombre de los jueces? Borinsky, Ursi y Maíquez. Borinsky no es el de Nacional, es otro. Otro, Ricardo. Bueno, Borinsky y Ursi fueron los que resolvieron eso. Maíquez dijo que hay que anular todo, porque estaba todo mal hecho y que no se podía basar en la investigación en el testimonio de 13 personas que nadie sabía quiénes eran. Y además, como que se centraba en el Gallo Fernández, pero de todas maneras el tipo dice, no, esto es todo nulo. Con lo cual la investigación no fue buena. A lo que voy es, hay cosas que quedaban ahí en la nebulosa. Hay un tal Miguel Ángel Maidana, que era compañero de celda del Gallo. El Gallo, según Maidana, que pide declarar, le confesó que había matado al comerciante Guillermo de Grotto en el año 2000. O sea, un año antes del crimen de Natalia. Un comerciante de ahí de la zona se lo mató en un robo. Y también le contó que él solo había matado a Natalia. ¿Qué hicieron con el testimonio de Maidana? La parte de Grotto la usaron para condenar al Gallo Fernández por el crimen del comerciante. La otra parte no la tomaron en cuenta. ¿Por qué? Bueno, yo te digo una cosa. Yo tengo muchas dudas de este caso. El caso va a ser apelado nuevamente, Richard, este fallo de casación. Va a haber un nuevo juicio contra Panadero, contra el cuarto policía. Sí. En 2018, en ese nuevo juicio, lo absolven de nuevo a Panadero, por segunda vez. Ah, sí. Ahí vuelve a haber otro escándalo judicial. Y ya te voy a contar otra cosa. Vamos a hablar qué iba pasando. Autor jurídicamente responsable de los Esta es la absolución de como Panadero privación 2018. ilegítima de la libertad con empleo de violencia, hecho 1, abuso sexual con acceso carnal calificado por la intervención de 2 o más personas, hecho 2, y homicidio doblemente agravado por mediar el concurso premeditado de más de 2 personas y por haberse consumado para lograr la impunidad de los coautores, hecho 3, todos ellos en concurso material, cometidos el día 4 de febrero del año 2001 en la ciudad de Miramar, y en perjuicio de quien en vida fuese Natalia Mariel Melman, e imponerle la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Este es el segundo fallo absolutorio para Panadero. Casación lo anula otra vez. Y lo terminan condenando en 2023 a Panadero. Vean la barba de Gustavo Melman. Él había prometido no afeitarse hasta tanto hubiera justicia definitiva por Natalia. Vean la barba. Sí. A Panadero lo terminan condenando. Sí. Hay 4 policías presos. ¿Y entonces no se hizo justicia? Lo que dice Gustavo es, a mí me dijeron que había 5 ADNs en el cuerpo de Natalia. ¿El de Gallo Fernández? Nunca se probó que fuera el del Gallo. No, te digo más. Pide identificar a ese quinto supuesto partícipe en toda esta situación. Lo sigue pidiendo al día de hoy. Y sigue quejándose Gustavo porque a los policías que sí fueron condenados le han dado muchos beneficios. Les dieron el 2x1, cuando el delito que cometieron no contemplaba en ese momento la vigencia del 2x1, pide que no se les den beneficios que se le fueron dando a estos policías que recibieron salidas transitorias, libertades condicionales. Esa es la lucha
de él y un esclarecimiento definitivo de lo que pasó con Natalia, que hoy, pasados 23 años, todavía no se ha dado, Richard. No, a ver, no se ha dado. Lo que pasa es que si se da, tiene que ser como él dice. Eso lo podés discutir tranquilamente. Él tiene una postura, Gustavo. Sí, claro, ¿no? También es el padre, ¿no? Digo, pero lo que es también hay otra, es decir, las pruebas vos las podés impugnar, todas las podés impugnar. Pero hay una prueba que dice que la tierra que encontraron en Natalia corresponde al vivero y no a la casa donde dicen que la llevaron los policías. ¿Y qué hacemos con eso? Lo del ADN hay que revisarlo todo, de vuelta, entero. Bueno, en fin, qué sé yo. Este caso tiene una historia oficial, que es esta. Es un caso lamentable desde todo punto de vista. Te voy a dar un dato más. Natalia fue a la cantina, a Chihuahua y a Amadeus. Tenía 15 años. No es un juicio de valor, pero en la causa hay una mención de que el cadáver, cuando es encontrado, tenía 1.8 de alcohol en sangre. ¿Eso es una cosa en contra de ella? No es una cosa en contra de ella. Podés pensar que los policías cuando la estaban abusando... Puede ser, le dieron alcohol. puede ser. Pero hubo muchas opiniones, hubo muchas resoluciones, para atrás, para adelante. Yo no sé, cómo aparecieron los nombres de los policías ya es un tema dudoso. Pero bueno, eso es lo que pasó a esta pobre chica, que en definitiva fue a buscar a un chico, a encontrarse con un pibe y mirá esto. Violada y asesinada. Violada y asesinada, sí, por supuesto. Y encima de la peor manera, ¿no? Con el cordón de las zapatillas. Todo tremendo. Un desastre. Bueno, vamos a ver a Miguel Paradiso, claro. Maestro, a ver cómo ha visto este caso del que hemos hablado, que es un caso tan complejo. Sí. Acá historia estoy. criminal argentina. Mirá, ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué viste? Con este crimen salvaje, terrible. Y cuando me quiero acercar mucho no te quiero contagiar. No, por favor. Muy bien, Miguel ha dibujado el momento de lo que parte de la justicia definió como un rapto. Y oficial, no, está muy bien. Un policía llevándose a Natalia, subiéndola a un patrullero con otro policía esperando, Miguel. Exactamente, eso. Como siempre, Miguel nos muestra lo que no podemos ver, nos dibuja lo que se ha reconstruido judicialmente como la verdad. Obviamente siempre va a haber voces disonantes. Este es un caso muy complejo que, insistimos, 23 años después sigue teniendo aristas, muchas abiertas. Si quieren ver más de lo que hace el maestro Miguel Paradiso, no solo esto, en el Instagram Miguel Paradiso Arte hay mucho más de lo que cada sábado hace. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguel. Recuerdo que lo hicimos hace años, este tema. Y yo, hace un montón. Sí, y yo la dibujé a ella con la bandera. Claro, nunca me vio. Había sido abanderada, Miguel. Sí, cuando fue abanderada. Muy bien, muy bueno. Gran recuerdo. Bueno. Richard, ¿vamos a una pausa? Una pausa, sí. Ya volvemos. Abrimos la puerta con ayuda de un vecino a las patadas y la encontramos a mi hermana aproximadamente a las 3 de la mañana muerta con 2 tiros en el pecho. Sabíamos que le controlaba el teléfono porque había días que no contesta, pero después de unas horas, 2, me dice, mami, yo me voy a ir a España porque Esteban es muy celoso, no aguanto más. Le tenía amenazado porque ella quería dejar, entonces por esa razón no podía. Entonces tenía miedo de contarle a la mamá. Había un montón de cámaras de seguridad que él había puesto para controlarla. Así se dice. ¿Y esas cámaras se las lleva cuando él escapa? Sí, él sacó todo. Es un asesino, no es supuesto, es un asesino. ¡Justicia por Ferni, gente! ¡Justicia! Ahí la veían, Richard, a Ferni Ayala, una joven de 28 años que durante 6 meses estuvo de novia con un hombre llamado Esteban Rojas Almada, un hombre de 51 años, prestamista, públicamente esa era su ocupación, se dice que también tenía vínculos narco, vivían juntos
en una casa del barrio Zabaleta, en un departamento en la zona de Barracas, hasta que el 19 de febrero de 2023, las hermanas de Ferni, luchadoras ellas, se dieron cuenta de que Ferni no aparecía por ningún lado, no respondía al teléfono, no daba señales de vida. La fueron a buscar una y otra vez a su departamento hasta que decidieron tirar la puerta abajo. La encontraron adentro del departamento, asesinada de 2 tiros. La pareja de Ferni había desaparecido. Había agarrado las cámaras de seguridad, las grabaciones, y había desaparecido. Se había ido con su auto. Empezaron a buscarlo. Obviamente, las hermanas de Ferni dijeron claramente fue él el asesino. Habían salido la noche anterior, habían ido a bailar. Él había discutido con ella porque era muy celoso. Celoso le queda chico. Era prácticamente un enfermo de celos que ya había sido violento con su anterior pareja y que no aparecía por ningún lado. Empezaron a buscarlo, encontraron el auto de este hombre, de Rojas Almada, abandonado en un taller mecánico. Ahí lo están viendo, en la misma zona, en el mismo barrio. La policía logró secuestrarlo, pero a este prestamista, Esteban Rojas Almada, lo tuvieron que buscar durante 5 meses. Mientras la familia de Ferni y Richard, acá en Cámara del Crimen, nos decía, está en Paraguay. No tenemos dudas de que se fue a Paraguay. Aparte, las amenazó de muerte, las mandaba a amenazar de muerte, las presionaba de todas las formas posibles. Estaban convencidas de que él estaba escondido en Paraguay, donde finalmente la policía lo encontró. Sí, estaba en Paraguay. 5 meses después del asesinato de Ferni, en Paraguay. Estaba en Paraguay. Lo detuvieron, lo trajeron a la Argentina y ahora este hombre, Rojas Almada, está siendo sometido a juicio oral por el crimen de Ferni, por el femicidio, Richard. Sí, así es. Un caso que está teniendo su desenlace ahora mismo, mientras hablamos. Una particularidad. Bueno, le pegó 2 tiros en el pecho de 5 a 15 centímetros de distancia, uno en el corazón a esta chica. Y después la golpeó, la quiso ahorcar. Hay signos de eso en el cuerpo. Y después los 2 tiros, como les decía Rolando. Cuando entran, la chica estaba con mucha sangre sobre la cama. Ahora el tipo se escapa. Todo el mundo sabía dónde estaba. Todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, 5 meses para agarrarlo en Paraguay. Viene acá, como decía Rolando, se está realizando el juicio en este momento. ¿Qué es lo que pidió el tipo? Espere. El tipo, prestamista. A ver, profesión u ocupación. Prestamista, nadie pondría prestamista. Nadie se presentaría como prestamista. Entonces, todo lo más oscuro que se puede imaginar usted está detrás de este tipo, del amigo Rojas Almada. Ahora, y de acá a juicio, todo eso, fantástico. No, quiero un traductor. No, quiero un traductor. ¿Cómo un traductor? ¿Habla español? ¿Habló español? El tipo se desenvuelve en español, lo más bien, español, gran idioma, qué sé yo. No quiero un traductor de guaraní. O sea, el tipo va a dejar de hablar español para empezar a hablar en guaraní. Le pidieron a la embajada paraguaya que les mande un traductor. No sea cosa que después digan, no, los derechos de... Bueno, pidió un traductor de guaraní. Un cara dura, Richard. Vamos a hablar ya mismo con Clara, una de las hermanas de Ferni, que accedió gentilmente a comunicarse con nosotros para hablar del juicio que ella está presenciando. Clara, te saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano. Gracias por esta comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por esta comunicación y por seguir el caso del femicidio de Ferni Ayala. Estuvieron desde el primer momento y siempre lo digo que gracias a los medios llegamos hasta acá. Y llegamos de pie y fuertes gracias a los medios y a las redes sociales. Escuchaba recién que decían lo del traductor y me reía porque yo compartí con Esteban Rojas Almada y sé que habla perfectamente en español. Es una persona que estuvo en España, que estuvo en Alemania y con el idioma guaraní no se pudo haber manejado. Incluso el miércoles, que fue la primera audiencia de este juicio,
las respuestas que dio a las preguntas del tribunal sobre sus datos personales, se expresó muy bien en español, incluso era más argentino que todos los que estaban en la sala. Con eso te digo todo. Clara, ¿y Pero para qué ellos con anterioridad- para qué pensás que pide Claro. este traductor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Demorar? Y, ¿Reírse de sí, yo creo que ustedes? sí. ¿Cuál es? Yo creo que sí, que es una estrategia, obviamente, de su defensa, es demorar, darse el tiempo de procesar lo que va a responder. Es una estrategia porque todos lo escucharon. Él habla muy bien en español. Puede ser que quizás se desenvuelva mejor en su idioma guaraní, pero habla perfectamente en español. Se expresa muy bien. Bien, se está Pero burlando bueno, de alguna calculamos manera que es también, ¿no? una estrategia. Uno piensa que se está La verdad burlando, que Clara, de ustedes que sí, perdieron a sí, Ferni, les provocaron un daño totalmente. irreparable y ahora lo tienen que ver a este tipo que se para ahí alegremente a decir no hablo español. Vos decías, viajó por España, viajó por Alemania. Sí. ¿Cuántos recursos tenía este prestamista, no? Sí, bueno, nosotros lo conocimos a él, él se presentó como contratista Ah, Contra a mi ti. casa. Muy bien. Contratista, incluso cuando se hizo el allanamiento después del femicidio, encontraron sus tarjetitas donde, bueno, de contratista, ¿no? Nosotros lo conocimos así, incluso Ferni lo conoció porque había sorteado en el programa de ANSES que se llama Mi Pieza, que te ayudan a remodelar la casa, a refaccionar. Ferni había salido sorteada en ese programa de ANSES, entonces ahí lo conoce a Esteban como contratista, donde venía a hacer trabajos de pintura, de plomería, de albañilería. Y bueno, después, pasando el tiempo, nos enteramos que era prestamista, en realidad. O sea, él no hacía ningún trabajo de pintura, ni de albañilería, ni nada por el estilo, pero él se presenta como contratista y tiene sus tarjetitas, la policía creo que secuestró todo eso. Así que sí, es una persona ahí, obviamente, que se dice en el barrio, no está comprobada en la justicia, pero que está involucrada en el narcotráfico. claro. Sí, eso es lo que tiene Sí. más lógica en toda esta historia. Te quería preguntar, Clara, por lo que Sí. fuiste descubriendo vos, lo que fuiste escuchando en el juicio oral, lo que conocés del expediente, ¿qué sufrió Ferni antes de llegar a este femicidio? Porque decían ustedes en el primer momento posterior al femicidio que a Ferni la controlaba este hombre, que le revisaba el teléfono, pero uno imagina que eso era solo la punta del iceberg de un infierno privado que venía sufriendo Ferni en su relación con Rojas Almada. Mucha violencia psicológica, física, económica. Nosotros después cuando el juez autoriza a retirar las cosas de mi hermana de la casa del femicida, nosotros encontramos un celular que ella nos había contado en su momento, se le había caído por las escaleras, incluso la había pisado ella, ¿no? Encontramos un celular, el celular estaba doblado, no era ningún tipo de golpe solo, sino que el celular estaba doblado y obviamente todo partido encontramos después del femicidio, que también presentamos como prueba. Después también vamos a presentar el miércoles 30, gracias a la estética que está ayudando, él la había obligado a borrarse un tatuaje que ella tenía con el nombre de su hijastro, que es Tiziano. Él la había obligado a removerse ese tatuaje, una remoción con láser. Nosotros vamos a presentar esas pruebas también, porque él tenía celos de un hijastro de Ferni, ella lo crió desde los 2 años hasta los 15. Tenía una relación de madre e hijo con Tiziano. Él la alejó totalmente, no quería que tenga contacto con él porque decía que no era su hijo, así también la iba alejando totalmente de lo que era el papá de Uriel. No quería que Uriel, que es el hijo de Ferni, con su anterior pareja, tenga contacto con el padre. O sea que Ferni no tenía contacto con nadie. Si no estaba Esteban, nadie podía acercarse a ella. Menos Mi que hermana, con la verdad, que ustedes. sufrió mucha. Ni siquiera con nosotros, a solas, ¿no? Si él estaba, Sí. sí, pero sola no, ella no salía sola, ella iba a casa 5 minutos a hacer una limpieza rápida y estando en casa esos 20 minutos que duraba su visita, le mandaba fotos de lo que estaba barriendo, de la basura, estoy lavando los platos, le mandaba la foto del detergente, estoy planchando el guardapolvo, le mandaba la foto de la plancha, Un o estoy control con Clary, me total. sacaba una foto de atrás, Un o sea, control era todo total. el tiempo. Sí, era 3 minutos que iba a la casa y ya estaba en el teléfono lo que duraba la visita de ella. No la dejaba ni un segundo sola.
Clara, dígame una cosa. ¿Ustedes lo vieron a este hombre armado antes de este hecho? ¿No? No. ¿Nunca lo vieron armado? No, nunca lo vimos armado, pero después yo hablando con mi sobrino, porque obviamente después de todo le pregunté si él había visto una situación de violencia, me dice que no, pero yo sé que él tenía una pistola en la mesita de luz en una bolsa negra. O sea, mi sobrino vio el arma. Incluso mi sobrino nunca quiso ir a vivir a la casa de Esteban. No quiso ir nunca a vivir a la casa de Esteban, pero todas las madrugadas la llamaba la mamá, no una vez. Le hacía 50 llamadas durante la noche y si mi hermana no contestaba el celular, mi sobrino nos llamaba a nosotras, por favor llama a mi mamá. Si mi hermana contestaba el teléfono y decía hola, mi sobrino se quedaba tranquilo. Pero hasta que mi hermana no contestara el celular, él no se quedaba tranquilo. Le preguntábamos por qué no, porque me preocupa. Lo único que te decía era que le preocupaba, pero después de todo esto, me dice que mi sobrino entiende guaraní, ahora tiene 12 años, en su momento del femicidio tenía 10. Entiende todo guaraní, porque nosotros hablamos en guaraní y él entiende, no habla. Me dijo, él le decía cosas en guaraní respecto a una expareja y mi mamá se ponía a llorar. O sea que todo la obsesión que terminó siendo criminal de este hombre era por la expareja de Ferni. O sea, tenía... Quiero aclarar que la expareja actualmente es el marido de la sobrina de Esteban. Mirá vos, el vínculo. Y esto igual y lo el reclamo venía siempre por ahí. Que la sobrina de Esteban le mandaba mensaje al femicida, le decía, fíjate que Ferni todavía está hablando con mi pareja. Entonces ahí estaba todo el tiempo. Como que le llenaba la cabeza. Era una sobrina la que... incluso mi sobrina también lo confirmó, Maribel, que si lo digo así, es la persona que me acompañó a mí a la comisaría, la denuncia de paradero, sabiendo que Mana ya estaba muerta en el departamento del tío. Lo remarco porque hubieron testigos que la escucharon hablando por teléfono después de que salimos de la comisaría. Ella decía en guaraní, esta pu le rajuñó toda la cara y se queda en silencio y dice, no, porque tenía silenciador. Como que la otra persona le pregunta, ¿alguien escuchó algo? Y ella contesta, no, porque tenía silenciador. O sea que cuando me acompañó a la comisaría, ella ya sabía que mi hermana estaba muerta. O sea, Ferni quedó envuelta en una suerte de triángulo entre su expareja, la nueva pareja de este hombre, que era sobrina de Esteban Rojas Almada, del hombre con el cual ella convivía, que se ve generaban una situación donde Ferni era sospechada de alguna manera de situaciones que se traducían en violencia por parte de su pareja, incitadas por la sobrina, que se enteró del crimen y que no dijo nada. Que no dijo nada, exactamente. Y esa noche en el boliche... La noche previa al crimen, claro, cuando ustedes van a bailar todos. Sí. El cruce de palabras que tuvo Esteban con un amigo de Ferni que estaba en el boliche era justamente por esta pareja, que el nombre es Antonio. Justamente, o sea, el centro era Antonio, que era la expareja de mi hermana, y la pareja de la sobrina de él. Ella tenía un tatuaje también con el nombre de este señor, Antonio, en la cintura, que al mes de conocer a Esteban la obligó a taparse ese tatuaje con otro tatuaje. Qué trama, pobre Ferni, uno piensa lo que sufrió. ¿Cómo ves el juicio, Clara? ¿Te preocupa algo? Porque lo que nos estás describiendo conduciría, en la lógica, a una prisión perpetua para Rojas Almada. ¿Qué es lo que estás viendo? Estamos pidiendo? Es lo que estamos pidiendo, es lo que corresponde, que lo condenen por femicidio, más portación ilegal de armas, es perpetua. Es perpetua. Yo creo que el tribunal lo está entendiendo muy bien, o sea, el contexto de violencia de género está clarísimo. Él tiene 3 denuncias de sus anteriores parejas por violencia de género, que creo que ahora el miércoles 30 también van a ir a declarar, están citadas por la Fiscalía. Eso está todo probado. Mi hermana no había hecho ninguna denuncia en su contra, pero las anteriores parejas sí. Él tiene 3 denuncias por violencia de género de sus ex. Bien. Así que creo que estamos bien, hay pruebas, como que vamos a presentar más pruebas y más testigos el miércoles 30. Se piensa que el 30 se daría la sentencia, pero como hay más testigos nuevos, podría haber una nueva fecha también. Pero yo estoy tranquila porque es el culpable, como decías recién, él se mantuvo prófugo durante 5 meses, si él no tuviera nada que ver.
¿Por qué se escondió todo ese 19 de febrero y por qué se mantuvo prófugo después durante 5 meses? Por supuesto, Clara, me parece que sus acciones hablan por sí solas. Te agradecemos mucho este contacto con Cámara de Crimen. Aparte de que, aparte de decilo, que Clara. apagaron las cámaras de seguridad y aparte de que se encontró el pantalón blanco que él tenía esa noche con manchas de sangre de mi hermana. Contundente, decisivo. Esperemos que la justicia así lo vea, Clara, que sepa que seguimos el caso de cerca. Esperemos que esta semana, si es que se conoce el veredicto este miércoles, haya una condena perpetua, que es lo que merece este hombre. Muchas gracias por tu contacto con Muchas gracias Cámara a de Crimen, ustedes y Clara. gracias por visibilizar siempre el caso de mi hermana Fernia Ayala y justicia. Perpetuo para Esteban Rojas Almada. Muchas gracias. Gracias, Clara. Un abrazo grande. Una lucha muy larga. Richard, Sí, la verdad. tenemos tiempo para contar otro caso, porque nos conmovieron en las últimas Para contarlo horas. vos, porque te llevaste todo el programa ahí yendo por... Está sin garganta, ya lo vas a recuperar. Pero mira, vamos a meternos en este caso después de una barrida. Vamos. Richard, este es un caso insólito por la inutilidad de la policía, hay que decirlo así. 20 de octubre, el fin de semana pasado, en Moreno, 5:40 de la mañana, ahora lo vamos a ver, hay un asesino en silla de ruedas que mata, escapa y sigue prófugo. Ahora, fíjense, llega el auto, se baja el joven de remera de Argentina, va a saludar a un hombre que está en silla de ruedas, lo empuja una mujer, aparece otro joven, hay una conversación, se saludan amigablemente. Se acerca otro. Pero vean el de la silla de ruedas. Sí, la silla de ruedas. Va a sacar un arma. Mirá cómo le va calculando, se tira para atrás, lo acomoda a la mujer de negro, le dispara 4 tiros. ¿4? Sí. Y después dispara contra el auto para que el que iba de chofer se escapara. Y mirá que se acerca otra persona. Van a chequear que esté muerto. Chequea y le roba algo. Mirá, ahí lo vemos en detalle. La de silla de ruedas lo acomoda para que este hombre en silla de ruedas le dispare 4 balazos a Brian Rodríguez, ese es el nombre de la víctima, de 28 años, que cae muerto. Luego, entre todos los que rodeaban la escena, ninguno se alarmó. No, ya veo, están ahí. Mirá lo que hacen, le roban algo a la víctima y lo empujan con la silla de ruedas. Ahí vemos otra vez el comienzo. Fíjate cómo se saludan, beso a la mujer. Sí, como conocidos. Sí, amistoso con el otro, charla con el otro joven, el de la silla de ruedas, lo acomodan. Mientras charla Brian Rodríguez. Ahí saca el arma, la martilla. Ah, mirá vos. Y después le dispara al del auto, vas a ver, mirá. Sí. ¿Ves los fogonazos? 6 tiros, 5 tiros. Le dispara para que se vaya. ¿Qué ocurrió? Esto fue el 20 de octubre. Vos dirás, Richard. Esto es una locura. En silla de ruedas, este hombre está en silla de ruedas porque se fracturó el fémur andando en moto. Tiene que estar detenido, ¿no? Silla de ruedas. Sí, filmado. Es la fuga de paralítico. Pero Richard, ¿cómo no lo va a agarrar la policía? Y sí, lo tienen que Sí, hacer. está en silla de ruedas. ¿Está libre? Agarraron, ¿viste el que lo patea, que le revise y le saca algo? Ese es un menor que ya lo detuvieron. Sí. Detuvieron a otro de los cómplices. Sí. Pero la silla de rueda no lo encuentran por ningún lado. La super silla. La silla nuclear. Pero ¿y primero cómo que se no va a está agarrar? claro cuál es el conflicto de base. Las sospechas eran o pelearon por alguna mujer o alguna situación. Otros hablan de hay una situación vinculada a las drogas, no de la víctima, ¿sí? Del de la silla de ruedas. Sí. Que sería la única explicación de por qué no lo pueden encontrar, porque la policía tiene los medios para encontrar un hombre en silla de ruedas, salvo que sea alguien que venda droga, que, bueno, quiera que lo no detenga. convenga detener. Que no convenga detener. Y porque la verdad hay que pensar Pero que no esto es pueden. No, pero escúchame, no. No Esto- pueden detener a este hombre. Pero esta es la fuga de paralíticos, quedan todos mal. No puede ser. Pero ya pasó una semana y no lo agarran. Quedan mal. Silla de ruedas no lo agarran. Está prófugo. Pero este hombre, Richard. tiene un gorro el señor este con dificultades motoras. Tiene una. Ni siquiera que es paralítico permanente. Mira el otro, lo patea. Es una cosa, pero. Sí. Moya, es el apellido del de la silla de ruedas, le pasa Moya. a la policía, sí. A ver si lo pueden encontrar. El asesino en silla de ruedas más rápido del mundo. La bonaerense no lo puede encontrar, Richard.
Pausa y volvemos. La última parte de Cámara de Crimen. Mirá. 135 días sin Loan. Se los recordamos a las autoridades. La mayor vergüenza contemporánea de la justicia argentina, del gobierno argentino. Este nene de 5 años falta desde el 13 de junio. Nos juraron que lo iban a encontrar, o por lo menos nos iban a decir qué había ocurrido. 135 días han pasado sin respuestas. La Cámara Federal de Corrientes... ¿Qué pasó? Le acaba de decir a la jueza Cristina Poser Penso, no se preocupe, le extendemos los plazos para que continúe con la investigación hasta marzo del año que viene. ¡Ey! Hasta marzo. Sí, hasta marzo tiene tiempo para resolver qué hace con los 7 detenidos que tiene sospechados de la desaparición, qué hace con los otros detenidos por entorpecer la causa. Ya liberó a 7 de los 10 que tenía. El tiempo pasa más lento allá. ¿Qué pasa? Hasta marzo tiene tiempo la jueza. Listo. Amigos, nos tenemos que ir. Entonces, el agradecimiento a la familia de Palma por los libros de Hammurabi, los códigos, los tratados, siempre espectacular. La pizza de Alan Juncal, Sastrería a Medida. Alan Juncal, Sastrería a Medida en Paraná 541. Y por supuesto, a la Casa de la Lapicera, a quien tengo que agradecer especialmente, a Carlos y a Elsa. Ahí en Suipacha 245. Muy bien. Bueno, amigos. Esto es todo, ¿no? Sí, esperemos estar mejor la semana que viene, porque esto para mí ha sido lamentable, pero no importa. ¿Ci vediamo? Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Arrivederci.